Hola a todos y bienvenidos a otro video acerca de One Rock o Una Buena Roca. Como sabrán, recientemente hemos estado hablando de los logros, de la historia, de la discografía, de curiosidades y hasta rumores acerca de la banda. Y creo que ya ha llegado el momento de ver las metidas de pata, errores y algunos horrores que han cometido los chicos en conciertos en vivo, los cuales variarán según el contexto donde sucedan. Y tenemos suerte de haberlos vistos o saber qué sucedieron, gracias a que hubo gente que llegó a grabar ese preciso momento o que estos simplemente hayan aparecido en un DVD el cual podemos ver hasta el día de hoy. Así que sin alargar más la introducción, empecemos. Número 1. Para comenzar con este top 10 por fecha, no por importancia, empecemos con la primera vez que One Rock participó en el Rock Japan Fest del año 2011. Este error se dio en la canción Kansen Kangado Dreamer y es posible que por ser la primera vez participando en este tipo de festival hayan fallado. Esto es algo que se repetirá en los siguientes puestos, pues el factor primera vez o debut influye mucho, ya verán por qué. Ahora, lo gracioso es que Toru notó casi instantáneamente el error de Taka y volteó a verle, pero solo le quedó seguir tocando. Me pregunto qué habrá pensado. Recordar que la próxima semana o el 12 de agosto los chicos volverán a participar en este festival de rock luego de 6 años. Bueno, ya me entenderán por qué, pues un álbum pop no tiene nada que ver con un festival de rock. Número 2. La segunda ocasión sucedió un año después y fue mostrada en el documental del Sankyo Reference, y ocurrió exactamente en la gira dada en Osaka, en donde en plena intro de No Scared, Tomoya no empezó a tocar su parte en la batería. Algo necesario para que Toru empiece a hacer su solo en la guitarra y que Taka empiece a gritar su Give Me More a todo pulmón. Esto se debió a que perdió su monitor de oído izquierdo o auricular izquierdo y se la pasó buscándolo por el piso. Al final Taka hizo un tipo de rap para amenizar el momento y darle tiempo a que encuentre los monitores. Si se preguntan qué son estos monitores, pues son esos auriculares que tienen los cantantes o básicamente todo el grupo en su oído, tipo audífonos, los cuales no solo sirven para ayudar al cantante a saber la letra de una canción, sino que también pueden ayudar a los demás integrantes a poder guiarse con la melodía tocada por los demás integrantes, filtrando el ruido externo, esto para poder concentrarse en la melodía tocada por el grupo. La tercera vez que Taka olvidó la letra fue registrado un 22 de enero del año 2012, siguiendo con el Sankyo Reference. La verdad que pensé ponerla como bonus, pero ahí va. Esta vez no fue por un error o algo por el estilo, sino que mientras cantaba Nobody's Home, y por la emoción, el significado que tiene esta misma canción, y también porque sus padres lo veían en el público, pues dejó de cantar. Recordar que hay unos 2 o 3 videos acerca de la relación de esta canción con el pasado de Taka y su vida como idol, la cual está muy relacionada con su hermano Hiroki y la pueden ver en el canal. Número 4. La cuarta vez que sucede un horror en pleno concierto en vivo sucedió en el concierto del Jinsei por Kimi, que se dio el 23 de mayo del año 2013. La canción que se vio afectada fue Jibun Rock, en donde básicamente Taka confunde los coros de la canción, cantando el coro número 2 en vez del coro número 1, los cuales empiezan con la misma palabra, o sea, Tatoe. Ahora, también recordar que este concierto está completamente subtitulado al español, incluidas las primeras partes, las cuales te apuesto que no sabías qué decían. Bueno, también hay un video especial acerca de esto, lo dejo en la descripción y acá arribita a la derecha. Número 5 y 6. Para la 16ª vez nos tenemos que ir al año 2014 en una de las primeras experiencias de One Rock en el extranjero, con el Warped Tour, en donde no solo falló Ryota sino que el mismo Toru lo hizo.
para colmo, todo esto en la misma canción que vendría a ser Stuck in the Middle. Esto por problemas técnicos y por el mismo nerviosismo, ya que esta canción fue tocada por primera vez en Estados Unidos, ya que el álbum saldría todavía meses después. La siguiente se dio en otro lugar, exactamente en el Mountain View en California, en donde solo tocaron 3 canciones. Y por problemas técnicos Ryota se quedó sin sonido en su bajo y bueno, solo le quedó improvisar. Recordar que ambas ocasiones fueron con la misma canción, el factor primera vez, el factor debut. Y bueno, también hay que mencionar que según Taka en una entrevista reciente, pues en este mismo tour a veces tenían hasta solo 4 personas en promedio viéndolos. Es por ello el nerviosismo de querer hacer bien las cosas cuando las oportunidades se dan o cuando haya gente mirándolos. Número 7, para el puesto número 7 pues tenemos que irnos a la era del Age of the Storm God. La verdad que no tengo idea de cuál error sucede primero o cuál sucede después, pero priorizaré el Japan Tour como si hubiese sucedido primero. Esta vez con la canción Change, y bueno, creo que muchas la conocen. Y no hay mucho que explicar también, ya que simplemente el enano olvida la letra de la canción y fin. Aunque tiene excusa ya que esta seguía siendo nueva en esa época. Aquí Toru pues no le queda otra que reírse de nuevo. Número 8. El 8 de mayo del año 2019, los chicos mientras tocaban para el tour en Europa, esta vez en un concierto dado en Manchester, Alemania, tuvieron otro error. Bueno, Taka fue quien se equivocó de nuevo en la letra, esta vez con la canción We Are, en donde si no me equivoco se confunde en los coros de la mitad de la canción. Y bueno, Taka al final solo se frustra, pero bien frustrado, y deja de cantar por un momento. Pero después regresa. Al final, este concierto fue un éxito. Número 9. Por los últimos conciertos que les voy a mostrar, no tengo idea de en qué mes o día sucedieron o en qué país se dio, pero sí sabemos que fue del Tour Europeo del Age of the Storm del año 2019. Con la canción Wasted Night, esta vez en partida doble, siendo la primera vez o la primera ocasión mientras tocaba el piano y olvida la letra de manera repentina, deteniéndose y frustrándose de manera muy graciosa. En la segunda ocasión, que se nota que es otro concierto ya que tiene otra vestimenta, pide literalmente ayuda a quién sabe a quién para que le pueda dar un apoyo con la canción. Y ahora, número 10 y final. Esto sucedió en un concierto en Estados Unidos, o bueno, creo que todavía es Europa, en donde Taka básicamente se confunde con las primeras palabras de The Beginning, empezando con Just Tell Me en vez de Just Give Me. Y bueno, luego de esto se detuvo el concierto por un rato para que los chicos puedan enfriar un poco sus cabezas y empezar de nuevo. Y esos fueron los 10 momentos en los que One Ok Rock tuvo unos errores o horrores dependiendo de la situación. Espero sus comentarios, muchas gracias por ver el video, nos vemos la próxima o más tarde, bye bye. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video.